nombre es Jorge Luis Dávila Quintero, profesor de la asignatura Teoría de la Imagen. Hoy estamos aquí en esta pequeña intervención porque queremos aclarar un poco los puntos de las actividades del 10% y las actividades del 20%. Vamos a acomodar aquí un poquito mejor la cámara porque estamos teniendo muy bien. Vamos aquí a acercarme y entonces vamos a observar. La primera actividad es sobre la realización del dibujo artístico digital. En esta realización del dibujo artístico teatral tenemos que hacer nosotros primero una presentación del trabajo que hemos realizado. Entonces lo vamos a hacer con una portada universitaria, donde va a ir el encabezado de la universidad, como ustedes siempre lo hacen, pero esta hoja no va a ser una hoja totalmente de valor blanco, sino que va a tener una intervención de color según el trabajo que ustedes están haciendo. Entonces, los invito a que realicen una portada universitaria. Ahí yo les di las pautas con una imagen muy, muy, ¿cómo se dice? Como una parte de que se vea que es una portada técnica universitaria. Entonces tenemos el encabezado, tenemos el logotipo de la universidad y por lo tanto debe estar esta imagen, debe representar muy bien, por favor, lo que es el trabajo. En este caso vamos a presentar nosotros un dibujo digital, entonces tiene que ver este título del trabajo, ahí están en las pautas de la primera actividad del segundo corte, la actividad número 3, que es sobre la realización de un dibujo digital. Entonces como en la tercera parte de ese trabajo, de que yo les coloqué allí, está las pautas que deben seguir para la realización de, de esta portada y entonces tiene el título del trabajo. Es un título que tiene que ver mucho con estos tres artistas que ustedes van a representar en el dibujo digital. Me preguntan en las clases pasadas, me preguntan, eh, profesor, ¿puedo elegir un solo artista o son los tres artistas? Son los tres artistas. Deben ustedes elegir las tres imágenes de las pinturas que estos artistas han realizado y entonces realizan con la ayuda de la IA que lo digitalicen. Entonces le hacen un efecto, le colocan un filtro y me presentan estas portadas de las pinturas de estos artistas. Ustedes deben investigar un poquito de la historia de esas pinturas y entonces la pueden colocar ahí como pie de imagen, pie de fotografía o pie de la realización del dibujo digital que ustedes realizaron. También le pueden preguntar a la IA que les comente, por favor, qué significa para el artista esa pintura. Y la IA pues va a conseguir algo interesante que ustedes van a colocar allí. Bueno, entonces ya después de haber hecho la portada, de haber colocado los datos de ustedes, los datos de su maestro aquí en la asignatura, como lo es su servidor Jorge Dávila, entonces van a colocar eso allí. Su cédula de identidad, por favor, el nombre de la materia, la sección y la sala virtual, que es este SAIA Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. Entonces colocan ustedes por favor todos esos datos allí. Y luego viene la presentación de las tres imágenes. Estas tres imágenes deben tener, como ustedes ya hicieron la información, como ustedes ya hicieron la investigación, pues tienen una información importante de este trabajo. Entonces van a colocar ahí las tres imágenes. Profesor, ¿cuáles son las tres imágenes? Ya se las voy a decir. Las tres imágenes son de Salvador Dalí, el surrealista. Escúchenlo bien. Del surrealista Salvador Dalí. Van a colocar una imagen de Salvador Dalí allí. Yo les recomiendo que utilicen esa donde están los relojes derretidos, ¿sí? O también una imagen donde está el Cristo, el Santo Cristo está
crucificado, pero de una manera como si estuviese elevado en el cielo. Sí, es una fuerte crítica. Y también hay otra imagen muy famosa de Salvador Dalí, como lo es la imagen de su esposa Gala, de su, de su mujer más amada y e inspiración, su musa, para realizar estas imágenes extraordinarias del surrealismo. El segundo artista es Vincent Van Gogh, con una imagen. Yo les recomiendo que utilicen la noche estrellada, ¿verdad? Que hace que hagan una imagen digitalizada del cielo, de la iglesia o del paisaje, del reflejo del agua cuando están allí en ese puerto, en esa laguna o en ese lugar tan extraordinario. Deben preguntarle a la IA qué lugar es ese, si queda en Francia, en qué parte de Europa fue que Vincent Van Gogh realizó esta pintura magnífica. Esto ustedes van a disfrutar muchísimo realizando este trabajo de teoría de la imagen, porque van a viajar hacia esos lugares. Van a viajar hacia España, van a viajar hacia Francia, van a viajar hasta Italia con este tercer artista. El tercer artista que seleccionamos para la tercera actividad de el dibujo digital es la realización de imágenes del artista. Vamos a ver cómo fue que le llamamos aquí. Leonardo da Vinci. Estaba pensando en Van Gogh, porque hay otra pintura de Van Gogh muy importante como lo es el autorretrato, que lo hizo con una venda en su oreja. Entonces parece que estuvo herido. No sé qué fue lo que sucedió con este artista. También lo pueden reflejar allí. Que no se escape esa información. Bueno, y tenemos entonces a Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci hizo unos experimentos extraordinarios con unas imágenes que las llevó a la tercera dimensión, ¿sí? La llevó a realizarlas en vivo, pero con materiales de la época, y entonces no tenían esa fuerza, esa funcionalidad como lo es el tanque de guerra, que después con él se inspiró para hacer el tanque de guerra. Él hizo el aviador, hizo un avión, hizo el diseño de una bayoneta, de una bayoneta, ¿sí? Muy peligrosa, muy fuerte. Esa sí se logró hacer para la época. Otros artefactos mortales que no señalan que él los diseñó, pero otras personas con su mente muy peligrosa, pues realizó también un poco de trampas y de cosas terribles de la época. Bueno, era la época y era lo que se estaba viviendo en ese tiempo, que tuvo que pasar mucho tiempo de la historia, ¿no? De la teoría de la imagen para conocer nosotros esas imágenes, tener una investigación de la historia. Entonces yo prefiero que lo utilicen con 3 pinturas del artista y ustedes hacen una sola, por supuesto. En este caso son 3 artistas y deben utilizar 3 pinturas de esos artistas. Pero para realizar la final deben investigar 3 de ellas. ¿Ok? De los experimentos de Leonardo da Vinci, pues son muy interesantes y muy apasionantes para nosotros. Entonces vamos a hacer como les dijera yo, un repaso de la primera parte de la actividad del segundo corte, que vale 10%. Van ustedes a hacer una portada universitaria con el nombre del trabajo, los datos de ustedes, logotipos de la universidad y también el logotipo de ustedes. Si ustedes no tienen logotipo, pues utilicen su signo zodiacal o la inicial de su nombre y de su apellido, como si fuesen a hacer una tarjeta de una celebración. Utilizan esta tipografía que a ustedes les guste. Y utilizan el encabezado de la universidad, por supuesto: República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Tecnología y Ciencia. Y también, por supuesto, deben ustedes este, utilizar el nombre de la universidad: Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, extensión donde ustedes estén. Bueno, continuamos. El nombre del trabajo en el centro con una imagen representativa, y se las estoy pidiendo, de 3 artistas que se repiten de sus trabajos. Deben leer muy bien porque a veces se equivocan. Son 3 artistas para la portada y 3 artistas
O sea, en la portada va la imagen del rostro de los artistas, en la portada. Y el trabajo que van a digitalizar son sus pinturas. En este caso, una pintura de cada quien. Pero deben investigar 3, se quedan con una sola. O si lo desean, si están muy apresurados, porque yo sé que me entregan de un día para otro, busquen entonces una sola pintura, la que más le llame la atención, de este artista, y la digitalizan o le hacen una digitalización importante con algún programa, con Photoshop, con Illustrator, y le aplican o con Freehand, y le aplican la ensucian, la contaminan, o también la pueden transformar en algo espectacular, que yo sé que va a ser así. Diviértanse con este trabajo de teoría de la imagen. Por supuesto que esta hoja de presentación del trabajo debe tener un colorido, debe tener una forma, una expresión, para que ustedes coloquen allí cómo ustedes se sienten, ¿sí? Para el diseño gráfico. En este caso, la teoría de la imagen. Vamos entonces a realizar la segunda actividad del segundo corte, que tiene un valor de 20%. Vamos a buscar aquí. Tengo una pequeña tablet, que es mi celular. Muy bien. Aquí les estoy diciendo, ¿sí? Aquí hay 3 imágenes que les pido que trabajen, que es la Gioconda de Leonardo da Vinci, la Noche Estrellada de Vincent van Gogh y la Última Cena de Leonardo da Vinci. Miren que aquí no aparece nada del surrealismo. ¿Sí? El surrealismo es para la portada. Muy bien, vamos entonces a seguir el encabezado, que es el logotipo actual de la Universidad Antonio José de Sucre, el azul, o también hay uno que es negro. Yo les había dicho también que había uno naranja y que había uno circular, pero esos no los utilicen porque esos no son de nosotros, eso lo han hecho para eventos, pero no representan la universidad. Las que representan la universidad son el logotipo azul universitario y el logotipo negro, que es muy académico y además es muy elegante, donde aquí están los mejores. Bueno, aquí está nuestra segunda actividad, que es diseño de imagen con técnica artística llamada collage. ¿Sí? Van a hacer un collage con, por supuesto, de las mejores pinturas de un artista que lleva por nombre Wassily Kandinsky. Wassily Kandinsky es un profesor de la Bauhaus, que gracias a él se realizaron estos programas de diseño que actualmente nosotros realizamos. Investiguen sobre las mejores pinturas de Wassily Kandinsky y entonces podrán ustedes realizar este collage magnífico. Pero no utilicen un collage normalito, que ustedes digan voy a utilizar esta imagen, me gusta, esta otra imagen me gusta. Como investigué de Wassily Kandinsky, voy a realizar esta época azul, la época de la construcción, el tiempo donde él realizó el libro llamado El punto y la línea sobre el plano de Kandinsky. Es muy conocido para nosotros los diseñadores gráficos. Es muy interesante que conozcamos sobre el punto y la línea de Wassily Kandinsky. Debemos saber también que este collage, deben ustedes buscar 3 collages que hayan realizado artistas en la historia. Y entonces ustedes los observan, los determinan, los estudian, investigan sobre esos collages. Leen un poquito, por favor, lean, porque no están leyendo las actividades. Lean detenidamente, se toman un café, se toman un refresco, se toman un jugo natural o simplemente se toman un vaso de agua bien delicioso y leen la actividad. Después que la lean, hagan sus anotaciones o escriban o hagan bocetos. Les recomiendo que hagan unas siluetas de lo que ustedes se imaginan y luego hagan la investigación. Después que hacen la investigación de 3 artistas, de 3 obras, de las portadas, cómo van las portadas, ustedes pueden hacer de inmediato ese trabajo rápidamente. Le piden a la IA que le hagan
la imagen digitalizada, ustedes agarran la imagen, la toman y escriben lo que ustedes investigaron. No quiero fotografías solas, no quiero un collage solo allí, sino quiero que ustedes busquen otros collages, como les digo. Esa es la única técnica que pueden utilizar, la observación. Observan y aprenden de inmediato. Ven la técnica, observan el color, la paleta de colores, observan la tipografía, observan la diagramación, que es la maquetación de realizar ese trabajo, ese collage. Porque ese collage también lleva título, ese collage lleva un eslogan, ese collage lleva el logotipo de ustedes personal, el logotipo de la universidad, lleva tantas cosas que ustedes pueden presentar artísticamente de ese collage que es espontáneo, es libre. Pero deben ustedes buscar antecedentes. No podemos trabajar si no tenemos un antecedente, porque debemos conocer la historia para no cometer errores de lo que está sucediendo ahorita. Porque como no conocen la historia, entonces hay muchos errores que se cometen en la imagen. Entonces conozcan sobre la teoría de la imagen y serán mucho mejor. Serán los mejores en el diseño gráfico. Bueno, muchísimas gracias por eh, tomando, haber tomado esta clase, ponerse ustedes sentados y comerse algo y observando a su profesor y escuchando lo que él les está diciendo. Entonces, repasamos. Primera actividad de valor 10% es la realización de una imagen digital de 3 artistas. En este caso son Salvador Dalí para la portada, el rostro de la portada del trabajo. También tenemos la imagen de Van Gogh, la portada de Van Gogh, puede ser su autorretrato. Y en la portada también podemos utilizar el autorretrato de Leonardo da Vinci. Entonces, vámonos entonces ahora con la digitalización de las 3 imágenes, de las 3 pinturas. Una pintura de Leonardo da Vinci que se llama La Gioconda. Una pintura de Van Gogh, puede ser La Noche Estrellada, ¿sí? Me gustaría que utilizaran esa. Hay unos que no les gusta, pero realícenla porque ese es el trabajo del cliente. El cliente está solicitando La Noche Estrellada de Vincent Van Gogh. Y también está pidiendo La Última Cena. Ahorita como pasó Semana Santa, esa parte religiosa que nos espiritualiza mucho, entonces utilicemos La Última Cena. La Última Cena tiene códigos extraordinarios de la imagen que yo quiero que ustedes conozcan. Y entonces represéntenlo allí, ¿sí? Busquen en la historia, díganle a la IA que les busque cuáles son los misterios de La Última Cena de Leonardo da Vinci y entonces van a salir cosas extraordinarias allí que ustedes van a descubrir. Muy bien, y luego vamos a hacer un collage. Vamos a investigar 3 collages de la historia. Busquen 3 collages de la historia, pueden ser de, no sé, los collages del dadaísmo, los collages de Toulouse-Lautrec, los collages también de este señor magnífico que se llama Picasso, ¿sí? Que son extraordinarias. Pero entonces ustedes busquen las pinturas de Wassily Kandinsky y hacen collage de esas pinturas. Un collage profesional, un collage con un título, con un eslogan, con el logotipo de la universidad, con el imagotipo de ustedes según su signo o la tipografía de sus iniciales del nombre y del apellido. Muchísimas gracias por su atención. Les habló en esta clase virtual su profesor licenciado en educación, Jorge Luis Dávila Quintero, y apasionante del diseño gráfico. También soy artista plástico y soy actor y director de teatro. Estamos a la orden y me pueden escribir por favor a mi número telefónico cualquier duda o me pueden escribir por aquí por el SAIA de aquí de la asignatura de teoría de la imagen. Aquí en el Antonio José de Sucre estamos los mejores. Complacidos de haberle dado esta clase para que la vean por la parte virtual. Muchísimas gracias por su atención. Felicidades y que tengan un excelente día y una maravillosa noche.